Gracias a este mineral, México se convirtió en el país más rico del mundo. Mientras México era la envidia de todo el mundo, países como Estados Unidos apenas si empezaban a formar colonias. México es un país con grandes riquezas, no solamente hablando de que el país posee una gran cantidad de recursos naturales, sino también por su gente trabajadora y honesta. Pues ya sabemos, por ejemplo, que la economía de los Estados Unidos no pudiera moverse sin la ayuda de los mexicanos. Entonces, si combinamos estos dos factores, gente trabajadora y recursos naturales, efectivamente tenemos el país más rico del mundo. Pero ¿por qué a pesar de esto no podemos ingresar siquiera al top 10 de los países más ricos del mundo? Creo que muchos ya saben o tienen una respuesta a eso. Corrupción, intereses personales, malas decisiones. Independientemente del caso, México sí fue alguna vez el país más rico del mundo. Solo que en ese entonces no se llamaba México, se llamaba Nueva España. La colonia más rica del Imperio Español en aquel entonces era la mayor productora de plata en el mundo. Esta es una onza libertad, una moneda de plata. Gracias a este mineral, México se convirtió en el país más rico del mundo. Minas encontradas por todo el norte y centro del país dejaron ingresos a montón para la colonia española. Mientras México era la envidia de todo el mundo, países como Estados Unidos apenas si empezaban a formar colonias. Después de la independencia de México pasarían muchos años sin que el país vea avance. Fue si no entonces por ahí del año 1900 cuando México encontró otro recurso natural más valioso que la plata. Este no era sólido ni era tan bonito como la plata. Este era líquido, negro y con un olor un tanto desagradable. Verán, después de la expropiación petrolera y después del descubrimiento del oro negro, México tuvo un excedente de recursos para poder invertir en muchas cosas. Uno de ellos fue este lugar, la gran estación de ferrocarriles y sede de Ferrocarriles Mexicanos en el estado de Aguascalientes. Junto con Pemex y CFE eran las tres mayores empresas estatales, pues administraba las tres principales riquezas del país: petróleo, energía y el transporte. Pues como ya habíamos hablado en alguno de mis videos, México no se podía mover sin el ferrocarril. Tan importante así que hasta el propio presidente Lázaro Cárdenas tenía su propio vagón de ferrocarril. Una empresa privada siempre va a tener algún dueño, el cual siempre va a ver la mejor manera posible de sacarle una ganancia a esa empresa, ya que el objetivo primordial es ese, las ganancias. En cambio, una empresa estatal es propiedad del gobierno. Como no es propiedad de nadie, sino del Estado, realmente no hay nadie interesado en obtener ganancias ni que crezca esa empresa, lo que resulta en una mala administración y por tanto en corrupción. Les voy a poner un ejemplo. Acabo de invertir mis últimos 5 pesos en esta botella de agua. Y ojo, quiero aclarar, no soy otro influencer que trata de venderles agua, solo aclarando. Como tuve que hacer un gran esfuerzo para conseguir esos 5 pesos, llámese trabajo, esfuerzo, sudor, mi objetivo es lograr una ganancia. Esa ganancia la lograré vendiendo esta botella de agua en 10 pesos, por ejemplo. Así habré creado mi propio imperio de botellas de agua. En este caso, la botella de agua me la regalaron. Como no me costó dinero ni esfuerzo, realmente no veo ningún motivo en sacarle una ganancia. Además, la botella no será mía por mucho tiempo. Va a haber otro dueño próximamente cuando cambie la administración. Por tanto, la uso, la disfruto y la tiro al suelo para que venga el próximo a reclamarla. Pues sí, como a ti no te costó. Más o menos esto es lo que pasa con las empresas estatales. Como a nadie le cuesta, todo el mundo va a intentar sacar un beneficio antes de que llegue el otro a ocupar el puesto. Más o menos eso es lo que pasaba con Ferrocarriles Mexicanos y todas las empresas estatales. Al llegar una nueva administración, esta trataba de enriquecerse lo más posible antes de su salida. Pero si no generaban ningún ingreso, incluso peor, generaban pérdidas, entonces, ¿por qué seguían funcionando?
El tener un excedente de dinero gracias a los ingresos del petróleo les permitía mantener este tipo de empresas estatales costosas. Esto también con el objetivo de dar puestos de trabajo y mantener contenta a la gente. Pero confiar en los ingresos del petróleo no siempre es tan sano que digamos. Puede ser que baje el precio del barril o incluso peor, que se acabe. Fue así que en el año 1998 comenzó a bajar el precio del crudo y México comenzó a quedarse sin dinero, haciendo imposible mantener este tipo de empresas costosas. Como les digo, otra Venezuela prácticamente, dejando en el olvido la tercera empresa estatal más importante del país y volviéndose así México un país pobre otra vez. Yo sé que no todas las empresas estatales van a ser corruptas, pero al menos esto sí pasaba en Ferrocarriles Mexicanos. Y sí, muchos han de pensar que el gobierno de Salinas o Cedillo fue quien vendió estas empresas. Pues sí, es verdad que estos personajes mexicanos buscaban un beneficio propio al privatizar este tipo de empresas, pero también es verdad que esta empresa ya estaba siendo una carga para todo el estado y el gobierno en general. Y no estoy diciendo que Ferrocarriles Mexicanos no tuviera ganancias. Yo creo que con una buena administración sí se obtenían buenas ganancias, ya que como les digo, prácticamente toda la vía ferroviaria se usaba por todos los mexicanos, así como era la principal vía de carga para todos los alimentos y todos los materiales en general. Pero como les reitero, la corrupción, los altos salarios de los fugitivos estaba generando más pérdidas que ganancias. Debo confesarles que ver este tipo de lugares me da un poco de nostalgia, pues ver todos estos vagones en ruinas me hace pensar cuánta riqueza teníamos en aquel entonces y que no la supimos valorar por tan solo querer enriquecerse unos cuantos en un periodo corto de tiempo. Así es que con esto yo te pregunto a ti, ¿crees que con una buena administración Ferrocarriles de México siguiera existiendo? ¿Te hubiera gustado que el ferrocarril siguiera y haber podido viajar en esos bonitos vagones como lo hacían en las películas? ¿Volverá México a encontrar otro recurso natural tan valioso como la plata o el petróleo y volver a ser rico otra vez? ¿Crees que depender tanto de un recurso natural es malo o simplemente hay que saber administrarlo? Hasta luego, chicuelo ferrocarrilero. Hola chicuelos de nuevo, quiero contarles algo que me pasó personalmente después de que grabé este video. Me fui a desayunar y mientras desayunaba comencé a leer noticias. Soy la típica persona que le gusta, ya saben, leer noticias mientras está comiendo, informarse de todo lo que pasa en el mundo. Y pues estaba leyendo que México encontró una de las reservas más grandes de litio. Para los que no saben, el litio es un mineral que se utiliza para hacer las baterías de los autos eléctricos. Y como muchos saben, pues los combustibles fósiles quieren ser sustituidos a energías más renovables. Una de ellas es sustituir los autos convencionales que funcionan con gasolina por carros eléctricos. Y pues para hacer estos carros eléctricos se necesita litio en abundantes cantidades. Entonces se me hace como una coincidencia muy padre, o sea, después de que estoy grabando este video donde les digo que la plata y el petróleo hicieron a México rico en cierto momento, y yo les preguntaba a ustedes si creen que México encontraría otro tesoro debajo de la tierra que lo volviera a poner en la posición económica que estaba anteriormente. Pues me parece algo bastante bonito y gran coincidencia que después de grabar este video saliera una noticia como esta. Al parecer Andrés Manuel López Obrador, el presidente en turno, dice que se va a fundar una empresa estatal para poder administrar las riquezas del litio. Entonces eso me da otro cuestionamiento muy grande. Pues ya sabemos que a veces una empresa estatal pues no es muy conveniente, que digamos, suele terminar en muchos casos de corrupción y demás. Entonces pues esperemos que no sea el caso. La verdad no me gusta dar muchas opiniones políticas porque pues siempre hay debates entre que la gente no le gusta lo que piensas y demás. Yo en lo personal, a lo que he visto, este presidente pues ha estado haciendo
pues demasiadas cosas en tan poco tiempo. Ha restablecido las refinerías del país, compró una nueva refinería en Texas, destruyó lo que es el negocio del huachicol y bueno, entre otras muchas cosas pues aparentemente buenas que ha hecho. Esperemos que pues este rumbo siga así, y si se llegara a abrir alguna empresa estatal, pues que sea para bien, para el bien de los mexicanos, y que la riqueza pues ahora sí que sepa ser bien administrada. Yo sí creo que siendo bien administrado un recurso natural puede tener grandes beneficios. Ahí está por ejemplo el caso de Dubái, donde anteriormente sus recursos naturales en su mayoría eran gracias al petróleo, y gracias a administrar bien esas ganancias es día que hoy sus ingresos pues no dependen tanto de ello. Así que esperemos que en este caso sea para bien. Y pues nada, solamente quería comentarles esto. Espero que no me haya alargado mucho, y pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego, chicuelos.